Buenas tardes. En el año del centenario de la Universidad Católica, queremos destacar otro aporte que es de esta casa de estudios a la cultura del país, el teatro. En la década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial, las universidades decidieron incorporar el teatro a sus aulas. En 1941 nació el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. 2 años después, 1943, el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. En 1949, el Teatro de la Universidad de Concepción. Las universidades aportaron un enfoque distinto al teatro profesional que en ese momento se estaba haciendo en Chile. Básicamente podría decirse que consistió en poner al director, a los actores, a los elementos técnicos, escenografía, vestuario, iluminación, música, al servicio de la obra. Se acabó el teatro de los divos, de los astros, y empezó el teatro de grupo. Dentro de este enfoque de teatro universitario, la Universidad Católica siempre ha puesto énfasis en mostrar el teatro de los dramaturgos chilenos. Esto ha ocurrido a lo largo de toda su trayectoria. Y en este año del centenario ha decidido estrenar los 3 primeros premios del 4º concurso de dramaturgia nacional, que son los siguientes. El primer premio, que ya se está dando en estos momentos, la obra Pachamama de Omar Saavedra. En junio se estrenará el segundo premio, Oscuro Vuelo Compartido, de Jorge Díaz. Y en octubre, el tercer premio, la tragicomedia El Rey de la Patagonia, de Andrés del Bosque. Del Teatro de la Universidad Católica, en este año del centenario, vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Ramón López, director de la Escuela de Teatro, escenógrafo e iluminador, y en este caso que fue presidente del jurado que eligió las obras chilenas premiadas. Raúl Osorio, director de Pachamama. Jaime Badel, director de Oscuro Vuelo Compartido. Ramón, yo creo que debieras empezar por explicar cuál fue la participación de los autores chilenos en el concurso de teatro y por qué se eligieron estas 3 obras, o cómo se eligieron más bien. Bueno, este es el 4º concurso, como tú bien lo dices, o sea, llevamos 8 años haciendo este concurso, es bianual. Bianual. Y en este año, en realidad, el premio se dio a finales del año 87, y ha sido el concurso en que más participación ha habido de dramaturgos chilenos, tanto de Chile como residentes en el extranjero. Y te puedo decir que llegaron 55 obras, cosa que es bastante grande, y fue bastante complicado llegar a la selección final. Tuvimos alrededor de 12 obras finalistas para poder llegar después a los 5 primeros premios, o sea, las 3 primeras ubicaciones y después 2 menciones. ¿Quiénes integraron el jurado? Estaba constituido por un representante del rector, el hermano Martín Panero, un profesor del Instituto de Letras y crítico teatral, Agustín Letelier, un dramaturgo, profesor de nuestra escuela, Egon Wolf, un director y actor de nuestra escuela, Ramón Núñez, que todos conocen, y yo, Ramón López, el director de la escuela de turno. Claro. Nosotros seguimos el formato normal del concurso, hay un procedimiento normal del anonimato, repartimos las obras, se hacen varias lecturas, y fue bastante complicado porque eran muchas obras, y muchas de ellas muy buenas, muy interesantes. Más de las premiadas incluso. Sí, nosotros tuvimos una discusión muy fuerte con las últimas 12 obras, y después a las 5 finalistas tuvimos que darle por lo menos casi 10 días más. Así que, bueno, y surgieron estas 3 primeras obras y las 2 menciones siguientes, que son también muy atractivas de hacer, ¿no? Son las menciones también. Las menciones, sí, yo creo que son obras que algún día nosotros... También hay una de Jorge Díaz, ¿no? Claro. Explico que es el dramaturgo que vive en España, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos un Jorge Díaz en el departamento de prensa. Claro. Que Claro, no es él. Jorge sacó el segundo premio y una mención. Y el primer premio, Omar Saavedra, es un autor chileno, pero que vive en Alemania desde hace muchos años. Claro. Y también llegaron obras, tenemos entendido, de otros países. Lo que pasa es que como se mantiene anónimo, no lo sabemos, sino que por referencias de terceros. Así que supimos solamente los autores ganadores al abrir los sobres. Ah, los otros sobres no se abren. No, no se abren, se devuelve todo cerrado, sí, Ya. para O sea, garantizar. qué misterios hay en eso. Sí. Ahora, una vez que se eligieron las obras y se sabía que se iban a estrenar este año, ¿por qué los directores elegidos? Además, falta Gustavo Mesa de mencionar
Bueno, nuestras obras, en realidad, el hecho de que premiemos las obras no quiere decir que las hagamos. Nosotros, por el hecho de haber tenido un premio centenario especial por los 100 años de la universidad, nos pareció que era más interesante ofrecer a la comunidad estas 3 obras que constituyen una novedad desde el punto de vista dramatúrgico. Las 3 son muy distintas, pero al mismo tiempo muy atractivas teatralmente. Y también los directores nos pareció importante invitar a gente que tenga una trayectoria reconocida en el medio teatral nuestro. Así que las 2 primeras obras son Raúl y Jaime Badel, que la dirigen, y la tercera obra es Gustavo Mesa, que no está aquí en este momento, que también es un director de connotada trayectoria. ¿Cómo es Pachamama, que ya se estrenó ya, digamos? Se está dando. ¿Nos puedes resumir más o menos la idea de la obra? Sí, mira, es una obra que se inscribe más bien dentro de lo que es un teatro épico. Y con esto quiero decir que no es un teatro enfatizando los elementos psicológicos, sino que más bien contando un cuento, ¿cierto? Una fábula, una narración, que es lo central, con algunos elementos de realismo mágico, muy relacionado y muy hermanado con lo que ha sido y es, ¿no?, la literatura latinoamericana, ¿no? O sea, entra dentro de algunos esquemas García Marquiano, de Rulfo, de Donoso, ¿verdad?, en donde el elemento mágico entremezclado con este realismo cotidiano, ¿no?, de estos sucesos que le ocurren a la gente a todos los días, ¿verdad?, se van entremezclando con algunos elementos más bien de tipo surrealista, ¿no?, en donde los muertos conversan con los vivos, y en donde la magia es muy importante, ¿cierto? Y todo esto en provecho de contar un cuento, principalmente hacer una narración, ¿se fija? Ahora, el cuento de Pachamama es muy simple, es muy directo, es muy concreto. Es la historia de un país ficticio, ¿no?, que se llama Pachamama. Se llama el país. Se llama Pachamama, ¿cierto? Que tiene algunos elementos, obviamente, de país latinoamericano, ¿verdad? Omar mismo dice, el autor, Omar Saavedra, dice que podría ocurrir en Ecuador, en Bolivia, en cualquier país de Latinoamérica. Y en este país gobierna un presidente vitalicio que se llama Quinto Chazán, que tiene prohibido el mar, ¿cierto? Mar que los pachamameños, ¿cierto?, no conocen y desconocen, y algunos que lo conocieron tienen mucho deseo de volver a reencontrarse con este mar, ¿verdad?, que en todo caso viene siendo una especie de alegoría, diría yo. Está muy cercano quizá a algunas alegorías que en algunas obras Tito Heidemann, ¿no?, otro autor chileno, ¿cierto?, muy dado por el Teatro de la Católica, también nos presenta, ¿no?, este mar en donde, Tito dice, en donde están encerrados todos los tesoros que la tierra alguna vez tuvo, ¿no? O sea, el mar no es solamente el mar, símbolo. No es la playa, es una alegoría, ¿no?, del agua, de estas profundidades eternas, que esconden de alguna manera tesoros, ¿no?, que los hombres, los seres humanos, las sociedades, las comunidades, ¿verdad?, aspiran a través de la historia, ¿cierto?, a estar conquistando y reconquistando cada vez que eso se pierde, o se diluye o pasa algo parecido. Es un poco la historia. Entonces la historia de Pachamama cuenta cómo un grupo de gente trata de reconquistar este mar, ¿no? El resto yo no te lo cuento porque yo prefiero que lo vayan a ver, porque es más entretenido verlo que contarlo. Pero eso sería un poco en síntesis de qué se trata. ¿Cuántos actores en escena? Hay 18 actores y 4 músicos. Yo incluí en el montaje una banda como municipal, digamos, ¿no? Yo te puedo contar, incluso estaba en Viña, estaba trabajando y preparando la obra, la Pachamama. Yo no vive muy obsesionado con las obras allá, y todo lo que iba viendo a diario por las calles, escucha, uno va diciendo esto puede ser, no puede ser. Y en una de esas estaba en la Plaza de Viña y estaba estudiando una escena y apareció la banda municipal, esa, ¿no?, de uniforme azul. Exacto. Sí. Y fíjate que ese elemento provinciano, ese elemento, no sé, muy chileno, nuestro, ¿no?, muy nuestro, ¿no? El sonido con ciertas características de ingenuidad, instrumentos de viento, una mezcla de esta cosa medio circense también, ¿verdad? Me permitió introducir la banda también en la obra. Son 18 actores y 4 músicos. Y 4 músicos. Más 80 personas que hay trabajando atrás. Eso no se ven. Después nos va a contar Ramón, porque él tiene que ver con
Sí. con la escenografía y la iluminación. En la obra que vas a dirigir tú, nada que ver con esto que acaba No, de explicar. es el otro Es polo. absolutamente distinto. Claro, son 3 personajes. Nada más. Y básicamente es un cuento, es una relación amorosa con muchas dificultades, porque se trata de 2 jóvenes, uno que ha dejado la droga y una muchacha que está dentro de ella todavía. Y un tercer personaje que entra en discordia ahí, pero es una obra más bien de tipo intimista. ¿Y es un drama? Yo diría una comedia dramática. Además es una obra dolorosa y muy desgarrada, pero a la vez muy esperanzada. Entonces tiene, claro, un triunfo ahí de la voluntad y de la fuerza del ser humano para huir de este drama. Oye, ¿eh? Porque fíjate que nos hemos informado a raíz de esta obra de las cosas que esta porquería de droga produce. ¿Eh? O sea, no tiene ninguna gracia. Evidentemente que no. Mira, y al es mismo una tiempo, cosa pero terrible, te destruye, en 2 años destruye a una persona, la deja hecha harina. ¿es un estilo diferente al que estamos acostumbrados a verle a Jorge? Claro, porque no tiene nada absurdo, es una obra realista cuyo cuento empieza, tiene un medio y termina y se cierra, es muy clara y además el argumento se sigue con mucha facilidad. Lo que sí, él mantiene, digamos, una riqueza de lenguaje, que yo creo que su paso por el absurdo, digamos, le ha servido para eso, ¿eh? Para utilizar el lenguaje en forma muy sorprendente y, por lo tanto, con mucha fuerza y mucha expresividad. ¿Quiénes actúan? ¿Cuál es el trío? El trío es Loreto Valenzuela, Gregory Cohen y Agustín Moya. Son actores traídos de diversos teatros de distintas de distintas partes, incluso, sí. Nos costó bastante armar el elenco, te advierto, porque, bueno, se necesitaban no solo actores de categoría artística, digamos, sino que también una cierta físico, una cierta característica física que era indispensable para transmitir este cuento. Claro. Entonces estuvimos con Ramón y con... bueno, largas conversaciones y revisando largas listas. Sí, yo te podría decir que, curiosamente, esta obra fue casi más difícil de constituir el elenco que la misma Pachamama. Con 3 personajes. Sí, porque a ciertas alturas del año, ya cuando casi todo el mundo está ocupado y como nosotros no tenemos una planta, tenemos que recurrir profesionalmente a distintas personas, está agotado el mercado, o sea, es tal el trabajo que hay en el mercado teatral que costó muchísimo encontrar a las personas porque están involucrados ya. Y proporcionalmente diría yo que fue casi más costoso los 3 actores que Pachamama mismo, porque Pachamama empezamos a pensar en ellos en diciembre, en enero después, sí. En enero cuando empezamos ya, cuando decidimos hacer la obra. Sí, sí, además una obra más grande, de un elenco más grande, no es que sea más fácil, pero te digo, una obra de 3 está basado en 3. Tienen que ser los 3 precisos, claro, adecuados. Sí, exacto, sí. Entonces siempre es complicado. Pero siempre cuesta hacer un sí, buen elenco. Sí. Y no es porque no hayan actores, sino los actores chilenos son muy buenos. Pero ¿cuál es el adecuado? Ir encontrando, claro, tú encuentras primero un actor, por todo lo que me pasó a mí, si no encontraba al protagonista, no podía decidir quién era el antagonista. Exacto. Entonces, cuando encontré a Gonzalo Robles, bueno, ahí me encontré con que el antagonista era Parodi, y eso me permitió descubrir que Barril era el que seguía, ¿te fijas? Y la Chenda Román, ¿no? Y María Canepa, entonces se va armando en la medida en que tú vas visualizando, ¿no? Una relación de tipos, ¿no es cierto?, físicos y psicológicos. Sí, porque tienen además que armonizar o contraponerse entre ellos. Claro, aquí hay una pareja, tienen que verse como una posible pareja. ¿Eh? Tiene que resultar aceptable para el público y atractivo para el público. Yo le voy a explicar a nuestros telespectadores, que deben estar muy entretenidos con nuestra conversación, que este programa, por ser hoy día de fiesta, fue grabado ayer. De manera, ayer en relación con el momento en que ustedes lo están viendo, de manera que no van a poder hacer preguntas a mis invitados. Lo siento mucho, pero a eso se debe a la fiesta que es hoy. ¿Cuándo entra el escenógrafo y el iluminador al montaje de una obra? ¿Qué es lo que tú profesionalmente eres, Ramón?
Bueno, todo el equipo normalmente se constituye desde un comienzo, se junta con el director, no solamente el escenógrafo y el iluminador, también el músico, el vestuarista, la gente que trabaja en la publicidad. O sea, mientras más gente que está involucrada en el producto artístico parte de un comienzo, garantiza que se controlan más partes en el proceso. Nosotros normalmente con Raúl, bueno, tenemos varios años de experiencia trabajando juntos. Nos vemos todos los días, ¿no? Nos vemos todos los días en la escuela. Así que, bueno, en el momento que elegimos la obra ya nos queda, digamos, en buen chileno, la bala pasada. Claro. Y empezamos ya continuamente en los pasillos, en la oficina, donde sea, a hacer comentarios. No resolvemos nada. Y mientras más años pasan, yo creo que es mejor eso. No resolver nada de antemano, ir de a poco. Sí. Viendo a medida juntos, que... claro, sí. y construyendo en conjunto. Hay ciertas obras que permiten más ese estilo y otras obras que son más rigurosas en otro aspecto de construir el espacio. Esta obra es un poco más libre y se constituyó bastante en último momento el espacio. Igualmente que con la música, trabajó con Patricio Solevera, se fueron armando las situaciones musicales a medida que iban surgiendo los ensayos. Yo creo que eso es importante en la creación artística, que todos los creadores estén juntos colaborando, lo mismo con el diseñador de vestuario. Sergio Zapata propone cosas, trae bocetos, después se cambian y creo que esta obra permitió un trabajo más flexible en ese aspecto. Son procesos, ¿ya? Debe ser muy entretenido ver esa... Es la parte más entretenida, yo creo. Es un proceso que toma 2 meses, por lo menos, 2 meses y tanto, por lo menos. Antes incluso. Nosotros, porque los ensayos empezaron a mediados de marzo, pero ya en enero estábamos ya involucrados en el diseño. Ahora, cada especialista, por ejemplo, el escenógrafo, propone su escenografía, ¿se la propone al director o él, después de haber visto los primeros ensayos o las primeras conversaciones, dice, ¿esto va a ser así? No, se trabaja más bien como con impresiones, con algunas percepciones. Te fijas que son bastante borradas, ¿eh? Algunas líneas que empiezan a aparecer en un escenario, algunas intuiciones que yo tengo, en este caso se las traspaso a Ramón. Ramón la transforma de alguna manera en algunas líneas, en algunos dibujos, y eso empieza a cobrar forma, ¿no? Pero es un proceso, es un diálogo que se va produciendo entre lo que el autor te está proponiendo como espacio teatral, ¿no? Entre un diseñador y un creador y técnico en la materia como es Ramón, y una persona que está tratando de crear un espacio en donde pueda caber, ¿no? Todo este universo, ¿no? Que sí, tiene que ser llenado con los actores, con la música, los sonidos, los silencios, la idea, los ritmos, bueno, ¿no? Ahora hay muchas distintas maneras en que los autores ven los montajes de sus obras. Yo he estado hace poco con Ewan Wolf, que ha quedado descontento con varios de los montajes de sus obras. Él dice que desgraciadamente los directores no le hacen caso al autor y hacen lo que quieren con las obras. Yo sé que Omar Saavedra vino a Chile y vio por lo menos la lectura, ¿no? Sí, 2 lecturas, sí. Omar Saavedra es el autor de Pachamama. Sí, no, bueno, no me voy a referir a lo de Ewan Wolf, pero lo vamos a dejar para otra discusión. Pero Omar fue una persona muy generosa, porque el trabajo que nosotros hacemos siempre concurre mucha gente en la misma pieza, ¿ah? Y tú tienes que convivir durante 2 meses con mucha gente que tiene pensamiento, que tiene sus propios sueños, sus propias obsesiones, tiene sus propias ideas, sus maneras de ver el mundo, de interpretar el mundo, ¿cierto? Y todos sabemos que una misma cosa puede ser interpretada y pensada de diferentes maneras. Entonces, una de las primeras condiciones para nuestro trabajo es la capacidad de la generosidad, o sea, de ser capaz de escuchar al otro, no pensando de antemano que está equivocado, sino que pensando que lo que el otro me puede decir a mí podría ser una pequeña clave, una luz, de fija que alimente mi propia imaginación y mi propia capacidad creativa. Valga eso como gran teoría para trabajar. Entonces Omar Saavedra se mostró muy generoso desde ese punto de vista, ¿no? Y me dijo que hiciera lo que quisiera con la obra, y me dijo algo muy lindo, me dijo, yo ya no soy dueño de ese texto, y lo que va a aparecer en el escenario va a ser otra cosa, ¿cierto? Que va a ser creación tuya con los actores y los escenógrafos, y los iluminadores y los músicos. Por lo tanto, lo que yo vería como autor sobre el escenario ya no es mi obra, sino que esa obra va a estar además enriquecida, interpretada, visionada por mucha otra gente. Y esa es la actitud que deben tener los dramaturgos, pienso yo. Tú sabes que Jorge... ¿Tú estás de acuerdo con que esa... Claro, como director debieras estarlo, ¿no? Pero claro, como autor... como dramaturgo, completamente enemigo. No, es que teníamos un problema con esta obra.
ya un problema de dramaturgia, y llamamos a Jorge Díaz por teléfono. Bueno, él va a mandar una cosa en relación a lo que le sugerimos nosotros, y dijo, y además dijo algo muy parecido: mira, si la historia esa la están inventando ustedes. Claro. Entonces, bueno, hagan ahí, cambien, vean ustedes. Pero esta ya lo llamamos porque era un problema de cirugía mayor, y ya no nos atrevimos a meter demasiada mano. Cuando ya se habla de cirugía mayor, Sí, sí. a pesar de que tú hiciste un comentario cuando se dieron los premios, de que era muy difícil elegir entre los dos primeros premios, y que estaba perfectamente escrita y armada teatralmente la obra de Jorge Díaz, claro. y tenía es verdad. como más es verdad, lo que pasa amplitud que independientemente de que cuando tú lees una obra puedes encontrarla perfecta como un mecanismo de relojería, como lo es esta obra que dirige Jaime, en el momento de ponerla en escena surge otra dimensión, ¿no? Y ahí se requieren a lo mejor intervenciones o cortes o edición, cambiar texto, porque no es lo mismo que leer que el hacerlo y verlo, ¿no? Claro. Bueno, esa es la gran discusión en el teatro y las crisis teatrales, según algunos teóricos, ¿no?, nuestros contemporáneos, se producen cuando no se diferencia entre lo que es la literatura dramática y lo que es esencialmente teatro. Y cuando se confunden esos dos conceptos, es que el teatro pareciera que entra en una decadencia, porque los creadores teatrales comienzan a ser solamente meros intérpretes, digamos, solamente intérpretes o ponedores en escena, se dice, o a decir más o menos lógico un texto sobre el escenario, pero no a crear todo un universo en un espacio que tiene una calidad poética, ¿no? Sobre el cual tú puedes escribir un texto que es un pretexto para crear una obra de teatro. Vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a seguir conversando sobre el teatro en la Universidad Católica. Estamos de vuelta con ustedes, aunque no podemos recibir sus preguntas porque este programa, por ser hoy día de fiesta, fue grabado ayer en la tarde. ¿Quiénes son los personajes y los actores de tu Pachamama? A ver, Pachamama. ¿qué papel hace Chenda, por ejemplo, que se reintegra al teatro? Sí, en buena hora. Es una muy gran actriz y muy importante, un aporte para el teatro chileno, obviamente, que esté con nosotros allá de vuelta. Chenda hace personaje de una ministra de Cultura, ¿ya? Que viene de Hamburgo. Y que en este país Pachamama, que es Pachamama, ella ha encontrado una especie de rinconcito en el mundo, ¿no?, donde ella puede llevar a cabo más o menos sus pequeños sueños. No es pachamameña. No es pachamameña. Viene de afuera. No, es alemana, claro. Lo que pasa es que en la obra, oye, confluyen, si yo empiezo a contar la obra me empiezo a entusiasmar, entonces el programa va a terminar hablando solamente de la obra. Chenda hace ese rol. Gonzalo Robles hace el rol de Quinto Chazán, que es el presidente vitalicio de Pachamama. Después está Silvita, de Silva, digamos, ¿no?, que lo hace Aldo Parodi, que es su lugarteniente. Después está María Canepa, que es Ramira, la madre de Quinto Chazán, este presidente vitalicio. Sergio Urrutia, que es la parte de los indios, ¿ya? Hace Rufino, hace como el jefe de la comunidad de los indios. De los indios. Sí, Rodolfo Pulgar hace Pedrito, un personaje muy hermoso, muy poético, muy ingenuo, ¿no? Y muy real. Bueno, también. y Eduardo Barril, que es otro extranjero. Eduardo Barril, que es un austriaco, antropólogo que llega a Pachamama a investigarle esta cultura pachamameña, con su ayudante Marco Bodoni, que es italiano, que lo interpreta Mario Poblete. Bueno, en este universo, oye, que yo le decía al actor, es una especie de carpa de circo donde cabe todo, ¿no? Caben estos italianos, austriacos, presidentes vitalicios, ministras de la cultura de Alemania. Tiene un elemento circense, de ello desprende ese elemento. Y el hecho de que el autor viva en Alemania Oriental, también incorpora la idea de que vengan alemanes dentro de la obra, porque la obra se va a dar en Alemania también, ¿no? Se va a estrenar en Alemania. Parece que se estrena el próximo año en el Berlin Ensemble. Se estrena a fin de año en Alemania Oriental, en el Berlin Ensemble, que es una compañía importantísima en Europa. Una de las más grandes del mundo. ¿Por qué se eligieron a los actores que se eligieron para la obra de Jorge Díaz? ¿Qué exigencia tiene, por ejemplo, el personaje femenino? Bueno, la acabamos de ver, en varias obras, porque
Loreto está actuando mucho, ¿no? Sí. Hizo Maya en Las Tres Hermanas. Hizo Las Tres Hermanas, ahora Excelente. está haciendo otra cosa, sí. Bueno, ella... ¿La elegiste ella es muy tú buena actriz, muy buena o actriz, fue una sí. decisión del...? Fue una decisión conjunta, Ya. pero se pensó en ella, incluso se pensó muy al comienzo, se desechó porque estaba en otra obra, etcétera, etcétera, pero por último se terminó hablando con ella y ella aceptó en buena hora, por la edad, por el tipo, por la capacidad dramática, por su intensidad emotiva en el escenario, en fin, mira, para elegir a un actor. Gregory Cohen pues, es una persona, bueno, fuera de actor, es escritor, y etc. Una persona sensible, inteligente y además de un aspecto, tipo físico único, digamos, creo, dentro del teatro nuestro, en que los tipos físicos se parecen mucho, nos parecemos demasiado todos los actores. Es un tipo muy... Él viene de un teatro independiente, ¿no? Él viene del teatro independiente, exacto, claro, del teatro universitario, del teatro universitario aficionado, digamos, no el teatro universitario profesional. Y ahí ha hecho algunas cosas profesionales, muy pocas, pero ahí trabajó mucho en lo que se llamó la ACU, ¿te acuerdas? La Acción Cultural Universitaria, Sí. Obras de él, etcétera, muy premiado. Tipo muy talentoso. Y el Cucho Moya, que es un actor que, bueno, está muy bien para hacer que es otro amor de ella, pero que además es policía, en fin, tiene una personalidad rara que yo creo que el Cucho puede conseguir. Además es medio galán, ¿no? Claro. A propósito de policía, tú estás dando en este momento Crimen Perfecto, ¿no? Crimen Perfecto, sí, un policial. Mira que hace años que no se ha sido un policial. Y son tan entretenidas las obras policiales. Nos ¿sí? entretenemos nosotros mucho y se entretiene mucho el público. Claro. Además, oye, la estructura tan perfecta que tienen esas obras, que cualquiera las sigue, no hay donde perderse, nadie tiene miedo de que lo agredan ni que lo insulten. El público está tranquilo en la sala, olvidándose de cualquier cosa, salvo de descubrir que el asesino. Claro, y al final decir, yo acerté. Me pasé un buen rato. Sí. Y yo me di cuenta de eso. Bueno. Para ti es una obra distinta esta, ¿no? Porque tú has hecho poco este tipo de teatro. Poco, sí. Pero empezamos a hacer obras escritas ya el año pasado. Hicimos Pirandello. Obras escritas, ¿ah? Fíjate tú, eso ya es el máximo de... Claro, obras escritas. De ausencia de autor, Y ahora digamos. estamos haciendo El Crimen Perfecto, un gran éxito, un clásico del El policial. público está contento. Está lleno, está brutal, muy bien. Es que ese era un público abandonado, yo creo, ¿ah? Público olvidado por el Sí. poco por el afán de... Lo que fue la compañía de Américo Vargas, luego mea por culpa, ejemplo. claro. Sí. Sí, por hacer mucha cosa nueva y todo el mundo se asusta. Sí, Como está bien volver hoy al teatro convencional. Es decir, dar la alternativa, dar la Una Además, anécdota. claro. Bueno, además, lógico. Claro. Bueno, si otros teatros pueden hacerlo. ¿Qué es lo que es la tercera obra que se va a estrenar Bueno, posteriormente? en nuestra programación es más que 3 obras, ¿no? No, me refiero ahora de las 3 premiadas. La tercera obra, la de octubre, es la tragicomedia del Rey de la Patagonia, de Andrés del Bosque. Es una obra muy linda y que es completamente distinta a las otras 2. Es un tema histórico, es una ficción histórica muy atractiva sobre Aurélie Antoine Premier, que era el rey de la Patagonia, que este francés que vino a conquistar la Araucanía. Entonces es todo un vuelo, digamos, ficticio de reconstituir su partida desde Francia a Chile y el encuentro que tiene con Cornelio Saavedra, con los mapuches y con los personajes que se va encontrando en la historia. Son muy pocos personajes, pero es muy atractiva históricamente y es muy contemporánea también de redacción. Es un teatro muy entretenido, ¿eh? Yo le explico a los telespectadores que Andrés del Bosque pueden haberlo visto como actor en la película Nemesio, Claro. que se estrenó el año pasado. No fue una película muy importante, pero ahí está, como protagonista. Y ahora yo no sabía, además, como dramaturgo. Él es dramaturgo, sí, ha escrito varias obras y, bueno, para nosotros fue una sorpresa cuando abrimos el sobre del tercer premio y era él. Nos dio mucha alegría que también actores
también sean dramaturgos, es muy importante. Y además que uno de los premiados estuviera en Chile, ¿no? Porque Sí, en Alemania, el otro en España, sí, claro. el tercero. Bueno, y ya la proporción se acomodó. Sí. Tú decías que van a haber otra... Bueno, en Sí. este momento se está dando una obra para niños Sí, también. nuestro programa incluye también una temporada de teatro infantil, que yo no la llamaría infantil, es En más este- que de en niños. este caso no Esta es obra una obra ha gustado tanto a niños como a grandes, quizás más a los Se grandes llama que a los Historia niños. sin La historia sin fin, fin. una historia que basada en Historia interminable de Michael Ende. De Michael Ende, Que es sí. una obra muy linda, muy poética, donde es importantísimo el problema de la fantasía, que el hombre no puede vivir sin fantasía y sin soñar. Cuando deja de soñar, deja de existir. Y es maravilloso, o sea, la reacción del público es impresionante. ¿No Nosotros- le queda grande a los niños porque...? No, para nada, para ¿No? nada, para nada. Es impresionante. Nosotros hemos visto cómo reaccionan niños de 3, 4 años con la boca abierta y tú preguntas y entienden a su edad lo que está pasando. En ese sentido es muy amplio, es un trabajo muy bonito hecho por un grupo de exalumnos de nuestra escuela, lo dirige Horacio Videla y realmente es un éxito rotundo. Te voy a decir que está agotada toda la promoción hasta el mes de agosto. O sea, quedan solamente entradas para los fines de semana, cosa que no nos había pasado antes. Pero del público adulto Mucho, y mucho, pequeño, claro, y mucho. niño. Sí, se da los sábados, domingos y los miércoles en matiné. Y después, Bueno, señor no- director de la escuela, ¿qué va a pasar? Después tenemos también 2 proyectos más. Uno es un trabajo sobre la vida y sueño, que dirige Héctor Noguera en colaboración con Erto Pantoja. Que fue el protagonista exalumno. de la otra Claro, versión. es un proyecto que tiene varios años en nuestra escuela y que fue desarrollado con apoyos del Duke, el Fondo de Investigación de la Universidad, y que terminó una etapa y después se reformuló el proyecto con España, con el Instituto de Colaboración Iberoamericana, y recibimos un auspicio de España para desarrollar la continuación de este proyecto, que es un proyecto que sale de los márgenes, digamos, convencionales de los montajes nuestros. ¿Por qué? Porque se va a hacer un poco fuera de los límites del teatro mismo nuestro. Se va a montar posiblemente fuera, es un producto más itinerante, más libre, y como está financiado 100%, no hay la obligación de tener taquilla o borderó y nos permite flexibilizarlo más y que sea más libre el acceso a esa obra. Es un proyecto que se hace a fin de año y que va a ser muy atractivo. Y junto con eso tenemos también una colaboración de la Fulbright y viene el director Paul Simmet a hacer un trabajo de taller en colaboración con Raúl y que va a durar 2 meses y vamos a invitar a actores del medio teatral para producir un espectáculo experimental. Y Paul es una persona muy especializada en la improvisación y en el trabajo colectivo. Él perteneció al qué Open grupo? Theater Ah, y el al Open The Theater. Talking Band en Nueva York. Es un hombre con una trayectoria muy conocida afuera Sí. en estas materias. Y nosotros, bueno, es un privilegio poder contar con él por 2 meses. Llega en octubre, va a trabajar octubre y noviembre, va a hacer varios talleres, pero además un trabajo con actores profesionales. Y la otra visita importante que Bueno, viene a la Universidad Esa Católica la es dejamos Arthur de Miller. postre, claro. Arthur Es Miller, que Arthur llega la Miller. próxima semana y viene a nuestro teatro. Él quiere tener un encuentro con todo el mundo de teatro chileno en nuestra casa y invitamos a toda la gente que quisiera venir al ¿Cuándo Teatro de va la a ser Católica. exactamente? Es el jueves 9 a las 10:30 de la mañana. Hemos invitado a todo el mundo del teatro chileno y si alguien además está interesado puede asistir. Si alguien quiere hacer preguntas, tiene que hacerlas llegar rápidamente a la Escuela de Teatro para Van a poder ser organizar las seleccionados. preguntas. Sí, porque hay que Sí. traducir y va a ser un evento muy importante. Sí, podríamos recordar alguna de las obras de Arthur Miller, desde luego el éxito reciente de Tomás Vidiella, claro. de Tomás Vidiella, La muerte de un vendedor, que a su vez lo había dado la Universidad de Chile anteriormente. Todos son mis hijos, Las caída. brujas de Salem. Las brujas de Salem es una obra maravillosa. Las brujas de Salem, claro. La mirada desde el puente, que vino el Teatro de Concepción a darla a Santiago, porque posteriormente creo que no se ha dado, ¿no? No se ha hecho, ¿no? No se ha vuelto a dar. Y es un hombre gran importante. autor, aparte de haber estado casado con Marilyn Monroe, ¿no? Claro, que eso no sí, deja de eso ser es también. importante también, es muy importante. No, es que a raíz de esto que decías tú al comienzo de la importancia de los teatros universitarios, oye, que yo creo que hay que decirlo, que es terrible, que el Teatro de la Universidad de Concepción lo cerró. El de Antofagasta también, creo, ¿no? No, ese Ah, ese es sí. el único que existe. El de la Universidad Técnica lo cerró. El de la Universidad de Valparaíso, la universidad también lo cerró.
Entonces es un castramiento excesivo, me parece. Y había una labor tan buena. Bueno, excelente, a lo largo de todo el país. Claro. Incluso Valdivia tenía un teatro y estaba formándose ahí en la Universidad de Valdivia. Claro que con los problemas económicos de las universidades, financiar escuelas de teatro o grupos de teatro debe ser un poco más difícil hoy en día. Pero yo creo que de todas maneras se podría hacer. Y los financiamientos antes eran más fáciles, había más plata. Yo creo, ¿no? Que había más para las universidades. Sí. Para las universidades había más plata. Pero a propósito de problemas universitarios, tengo entendido que a Pachamama, el estreno que ya está en este momento, sí, se le ha quitado la exención del 20% de las entradas, claro, que se le da habitualmente a las universidades. Claro, bueno, y a otras compañías también. Claro, bueno, ¿por qué? No sé por qué. Eso a mí me gustaría saberlo, sí. He preguntado y he tratado de tener la razón por la cual la universidad ha sido privada de esto y no he podido tener una respuesta clara. El hecho es que parece que está confirmado que no vamos a tener exención por esta obra, lo que me hace ver que estamos entrando en un mundo absolutamente surrealista y absurdo, mucho más que el mundo de la Pachamama. En Pachamama hay cosas con la cultura, pero esto lo rebasa, creo yo. Es superado, claro. Es superado. Pero no tenía, perdón, es que yo tenía entendido que las universidades tenían exención automática, sí. No, eso era antes, ocurrió, ¿no? Hasta claro, hace varios años y después nosotros caemos en el mismo régimen legal que hay que pasar por una comisión del Ministerio de Educación. ¿Y esa aprueba o desaprueba? Claro, yo no sé bien quién es la comisión y nunca le he visto la cara. Y bueno, me parece muy extraño que una obra premiada para el centenario de la universidad, una obra que va a ser estrenada en Berlín Ensemble, no tenga la exención. A nosotros no es que nos afecte directamente, te diría, ¿no? Nos afecta más bien moralmente y es un impacto muy grande, ¿no? O sea, hay una gran contradicción, creo yo. Y más aún cuando, bueno, si vemos que en este país lo que se está fomentando es el consumo del producto chileno, en la industria, en la agricultura. Nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo productos chilenos para ser consumidos por los chilenos. Y si nos graban con un impuesto fuerte, entonces quiere decir que no podemos hacer productos chilenos. Bueno, tú entonces, sabes la contradicción máxima. Tú sabes, bueno, es muy contradictorio que una universidad, claro, no tenga un apoyo del Ministerio de Educación, eso es. Pero yo te digo, tú dices que no los afecta. Al teatro independiente lo afecta y muchísimo. Sí, muchísimo. No, y a la universidad a nosotros también, claro, no nos afecta, digo, directamente ahora, pero sí, como nuestro teatro, digamos, es subvencionado por la misma universidad, no es un teatro netamente comercial, nos va a costar mucho más cara la producción. Ya esta es una de las obras más caras que hemos afrontado por la cantidad de elenco. Nosotros pagamos sueldos regulares durante todos los meses de ensayo y son planillas altísimas, sobre 1 millón y tanto de pesos, más el costo de producción. Nosotros, si tú, cualquier buen economista, le pone números, se va a dar cuenta que es re mal negocio lo que estamos haciendo como Universidad Católica, porque la taquilla que nosotros la subvencionamos, somos los precios más baratos, hay mucho convenio, muchos colegios, entonces hay mucha entrada rebajada, no se financia. Es re mal negocio económicamente, pero a nosotros nos parece que la universidad no tiene que hacer un negocio con la cultura, tiene que hacer una propagación de la cultura. Claro, pero y tiene que asumirlo, ¿no? Contar con el apoyo. Ahora, si más encima tenemos que pagar el impuesto, quiere decir que el negocio de la cultura para nosotros va a ser mucho más caro, lo que lo hace más difícil todavía. Pero el crimen perfecto tiene... El crimen sí, el crimen perfecto tiene exención. Sí. Qué bueno. Sí, por suerte. Oye, pero se produce es muy serio, perdón, Marina. Yo te digo que una compañía que tenga que estar pagando el 20, o sea, de cada 100 personas 20 fuma así, es muy duro. Si se trabaja prácticamente ras. Y uno no se lo puede cobrar al público tampoco el impuesto. No, tú no te puedes elevar. No le puedes cobrar al público. No, porque si sube la entrada probablemente el público deja de hacer. Pero además está el contrasentido del concepto de lo cultural. Y creo que puede ser quizás mucho más grave, digamos, entendiendo que lo económico es tremendamente grave. Pero el problema es cuál es el concepto de lo cultural entonces, porque si hay un grupo de personas que eligen la obra como primer premio, en donde están los dramaturgos, está Egon Wolf, está un actor importantísimo como Ramón Núñez, el mismo Ramón, ¿no? Como el jurado, Martín Panero como representante del rector, Agustín Letelier, del Instituto de Letras, del Instituto de Letras, un crítico de importancia en Chile. ¿Cómo no se dio ninguno de ustedes cuenta? Son un grupo de personas a los cuales uno les puede creer de que están eligiendo una obra que conlleva cultura, digamos, ¿verdad? Entonces se produce un contrasentido y yo te digo a nivel muy, muy personal, no se produce algo así como un desencanto, por decirlo menos, ¿no? En el sentido de no tener un apoyo en un país donde cuesta mucho hacer teatro, mucho hacer cultura, ¿verdad? No tener el apoyo siquiera moral, ya no económico, ¿no? Claro. Pero Raúl, mira, es
curioso. Pensándolo bien, el hecho de que nos supriman esto nos deja absolutamente en el aire también, a nosotros internamente, porque el jurado no puede, cualquier compañía no puede saber lo de la exención hasta que lo haya hecho. Entonces es muy raro, uno no puede saberlo de antemano, porque no existe nadie que lea la obra o que diga, no, esta obra no puede darse, o sí, esta puede darse. Es muy raro. ¿Se ve la eso, obra ¿no? en los ensayos, entonces? Se ven los ensayos finales. No, Para dar o prohibirla. Estas personas van a ver una función previo al estreno, es decir, cuando está todo completado, digamos, hay luz, escenografía, iluminación, todo. Está todo listo. Cuando tienen una lectura clara de lo que va a ser la obra a futuro. Pero hasta que se llegó a ese punto en que esta gente va a ver... toda la preparación, hay todo el gasto, 2 o 3 meses de trabajo, de gasto humano, artístico, económico, que son una salvajada. Mira, aquí hay un error, o el error es de nosotros, o el Del error es del jurado que ministerio. eligió esta obra. Evidentemente hay un equívoco, entonces alguien está cierto. equivocado. Entonces yo estoy dispuesto a asumir el error como director de la escuela y representante del jurado, ante quien sea. Nosotros no tenemos una pauta, a mí me gustaría saber cuáles son los criterios para descalificar una obra de este tipo. Sería interesante saber cuál es el criterio, porque nunca se da por escrito nada, son todas cosas por terceras personas, por llamadas telefónicas. No es una cosa clara. Evidente que si hubiera una pauta, entonces uno sigue la pauta, ¿no es cierto? Si hubiera un instructivo, no la sigue. o no la sigue. Claro, uno sabe y no la sigue. claro. Pero es una cosa un poco rara y, bueno, muy desconcertante. Y que me hace ver que es más absurda la situación que la obra misma. Si entramos en un terreno en donde desde un ministerio te dicen a ti cuáles son las pautas culturales y no culturales, yo creo que ahí ya estaríamos tocando un poco fondo. Yo creo que eso es un poco mucho lo que tú estás pidiendo. Pero a mí yo me conformaría con que sería más claro. hubiera un informe por lo menos en donde se dice por qué no es cultural. Y tú dices muy bien, una pauta que por último guiara al teatro nuestro, por último, ¿verdad? A determinar, por último, qué tipo de obra podemos hacer o qué tipo de obra no podemos o debemos o no debemos hacer. O cual, como dices tú, Jaime, están dispuestos a hacer de todas maneras. Pero Claro, que quede eso claro es una claro. cosa, el hecho de que no se le libere de la exención no quiere decir que no se pueda hacer la obra. No, la obra no. vamos a hacer y la prueba obra es que está llena. ya está llenada. Claro, hemos tenido el No, y teatro como lleno con el éxito propaganda salvaje. va a ser bien bueno, además, esto. Pero Sí. no es hacerla o no hacerla, es el respaldo que tú tienes de la institución superior, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Educación. ¿Cómo ven ustedes, para finalizar esta conversación, el desarrollo del teatro? ¿Hacia dónde va el teatro? ¿Tiene un camino, tiene una pauta hacia dónde se supone que va? Porque tú, por ejemplo, Jaime, has repuesto una obra tradicional y Sí. de mucho éxito, muy entretenida y muy bien. ¿Qué debe darle el teatro al público? Yo creo que el teatro tiene que tener un enorme abanico de posibilidades, y por eso hay varias compañías y hay varias sensibilidades trabajando cada uno en su lugar y ofreciendo distintas cosas. Porque nadie creo que tiene el derecho a uniformar, digamos, el teatro debe hacerse así, nada más que así, en fin. Y nadie tiene tampoco ningún derecho a obligar al público a ver un solo tipo de cosas. En fin, nosotros, el Teatro La Feria, hemos dado una vuelta de tuerca, no sé si para adelante o para atrás, porque las cosas nunca en la historia son tan claras. Y hemos vuelto al teatro más convencional. Creemos que en fin, creemos que es interesante para el público, en primer lugar. Y para nosotros también lo es. Para nosotros no solo es interesante, sino que es necesario. Es absolutamente indispensable para nosotros hacer... Como actores, como realizadores. Sí, como realizadores, hacer como una especie de aro, te digo, en la cosa de andar inventando cuestiones. Y entonces entregarle el invento a un dramaturgo y nosotros hacer un trabajo más, si tú quieres, más artesanal, pero bueno, tan válido como cualquier otro, ¿no? Por último, un realizador de teatro, si lo hace bien, es todo oficio, está bien, claro, es oficio. todo está bien. Sí. Entonces el crimen perfecto nos pareció perfecto y ahí estamos. Y el clásico se presta para nuevas Sí. interpretaciones, ¿verdad? Mira, tú sabes que el Teatro de la Católica se ha caracterizado por siempre tener una obsesión por el teatro chileno y nosotros vamos a seguir fomentando el teatro chileno, Con o crear sin un espacio, exención, con, o sin exención. con exención o sin exención. Hay un espacio para el teatro chileno en nuestro teatro y lo que queremos hacer es retomar
y volver a crear un espacio para la experimentación y el error. Yo creo que nosotros tenemos que tener un espacio para el error en el Teatro de la Católica. Y una de mis obsesiones, mientras yo esté en la dirección, es poder conseguir un financiamiento para poder experimentar y poder equivocarse sin darle cuenta a nadie, ¿te fijas? Porque si no, en el arte no hay un avance en ese tipo de Sí, porque si situaciones. siempre se tiene puesto No, si es todo un negocio y todo tiene que funcionar comercialmente perfecto, no va a haber un espacio para soñar, para equivocarse o para no hacer nada, para reflexionar sobre una situación en un tiempo que no importe. Entonces, yo no quiero decir que todo lo que nosotros hagamos sea así, pero creo que hay que crear ese espacio en el teatro nuestro. Y en una obra como la obra de Omar Saavedra, La Pachamama, es un tipo de teatro latinoamericano. Él escribe desde Alemania, o sea, tiene una visión desde afuera que puede ser muy valiosa. Es muy valiosa porque le da una visión al tema que él trata, ¿cierto? Que un tema que está radicado en Chile o en Latinoamérica, una visión con mucho humor y muy distanciado. Es decir, sin mucho rencor, sin mucho rencor, es la palabra exacta, más bien con cierta nostalgia penosa de que ciertos sucesos ocurran, ¿no? en nuestra historia, pero con mucha benevolencia también sobre los protagonistas, de los que protagonizan esa historia. Los entiende, los explica, los defiende. Los entiende y por sobre todo es un discurso muy esperanzador, en el sentido de pensar de que son momentos históricos que vive un país, que es susceptible de ser desarrollado, de ser superado y que permita a la postre, ¿cierto? Un encuentro más manable, un encuentro en la esperanza, en el amor, ¿cierto? Un discurso que puede sonar muy cliché, muy obvio, como estoy diciéndolo yo, pero que a la lectura de lo que vivimos hoy día nosotros en este país y a la lectura material de la obra Pachamama, me parece muy válido y muy importante dar ese teatro hoy día en Chile. Es un teatro que pretende más bien una comunión que una destrucción, ¿no? Que permite pensar y reflexionar sobre algunos temas que creo que son muy importantes de pensar y reflexionar hoy día en Chile. Muchas gracias. Esta conversación sobre teatro, que la grabamos ayer, le recuerdo, por eso usted no ha podido hacer preguntas, ha terminado. Les agradezco su presencia y los invito al programa de mañana, 3 de junio, Los jubilados y su problemática, con Gloria Stanley. Invitados, Gerardo Jofré, asesor del ministro de Hacienda, René del Río, jefe del Departamento de Prestaciones y Seguros de la Superintendencia de AFP, y José Pablo Arellano, director de CIE Plan. Mañana en esta mesa, Los jubilados, con Gloria Stanley.